nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este domingo de la semana 20 del tiempo ordinario. El Señor nos invita hoy a seguir confiando en la misericordia de Él, la convocatoria a todo aquel que por misericordia y confiando en su misericordia quiere acercarse a Él. Vamos a presentar al Señor nuestras intenciones. Presentamos a los difuntos Eddie Carrasco, Casimiro Tejeda, David Frederick Roa Ogando, Katy Mendoza de Yespica, Víctor Rodríguez, John Raymond Santana, Isaac Oliver Zapata Pimentel. También se pide por la salud de Abraham Abud, de Yamil Cajenao, de Raquel Pantaleón y Luis José, padre sacerdote. También se pide por el doctor Barreiro, que atiende a pacientes con COVID, para que el Señor lo proteja. También proteja a todos los médicos que trabajan con los enfermos, y de salud a todos los pacientes que son atendidos. El Señor inspire a los médicos la salud para sus pacientes. También una acción de gracias a la Virgen y nuestro Señor Jesucristo por favores recibidos. Iniciemos esta celebración pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Cerremos nuestros ojos y acusémonos ante Dios y los hermanos de que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor: guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges la tierra con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a vosotros gentiles os digo, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora, al desobedecer ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos que ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: Señor, ten compasión de mí. Señor, hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondía nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó: solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: Señor, socórreme. Él le contestó: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso: tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le contestó: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. En este domingo se nos presenta a nosotros una
situación muy particular, es sobre la discusión de los gentiles y los israelitas. Aquí en el Isaías 56 estamos hablando de que la tercera parte de Isaías fue escrita ya después del exilio, ya cuando se construye el templo y se está desarrollando lo que se llama el sionismo, es decir, una convocatoria a todos los pueblos, incluidos los paganos, si se convierten, si ellos practican la justicia. Es una especie como de apertura, una especie de apertura que aparecerá en libros como por ejemplo el de Jonás, en donde aparece a Nínive convirtiéndose, aunque se moleste Jonás por él. Dios misericordioso dice, pero si ellos son unos infelices que no saben distinguir la derecha de la izquierda, ¿cómo no va a tener compasión de ellos? También ahora el profeta Isaías está haciendo un anuncio de la convocatoria a los extranjeros que se han dado al Señor para servirle y los está invitando a también formar parte del pueblo de Dios. Por primera vez ya el pueblo, golpeado por el trauma del exilio, entiende que aunque él sea el pueblo elegido, no es menos cierto que puede ser castigado y que incluso podría perder la tierra, que de hecho la perderá, porque seguramente la parábola de Jesús debía enfurecer aquella parábola de los viñadores malos, que administraron una viña y el dueño de la viña se la quitó para dárselo a otros, insinuando que Israel iba a manejar mal la viña, es decir, la esencia del pueblo de Dios, y que se le iba a retirar todo lo que sería el dominio, el manejo de la viña, el manejo de lo que es el ser llamado el pueblo de Dios, y sería entregado a la iglesia. Por eso aquí, a los que guardan el sábado, a los que perseveran en la alianza, ellos van a ser traídos también al Monte Santo. Y es necesario entender que ese es el pensamiento de Dios. De hecho, en la promesa de Abraham ya aparece en el corazón de Dios el pensamiento de todos los pueblos y la bendición a todos los pueblos. En ti serán bendecidas todas las naciones, le dice en el capítulo 12 de Génesis, Dios a Abraham, para dar a entender que la finalidad de la bendición no es solamente para que Abraham se la apropie y solamente su descendencia inmediata, sino que también sea capaz de ser depositario todo del orbe, todo el globo terráqueo, el mundo entero, la humanidad entera está destinada a ser bendecida en Abraham en función de la herencia de la fe que ese pueblo pudiese tener. Es decir, los pueblos paganos, extranjeros, desarrollan la fe de Abraham al observar el sábado y al observar todas estas cosas, y también forman parte. De hecho, esta es la misma tónica que dice Jesús cuando se convierte en los paganos. El publicano, Zaqueo, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, también este es hijo de Abraham. Y Jesús lo va a decir varias veces, este también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con fe que, no siendo del pueblo, manifiesta la fe, forma parte del pueblo también, del nuevo Israel. Por eso aquí en el capítulo 56 de Isaías, donde ya comienza la tercera parte de Isaías, esa tercera parte se desarrolló en un tiempo en el que Dios está diciendo, vengan todos los pueblos. Eso sí, observen la alianza, pero vengan. Y todo el que observa la alianza está bienvenido. Claro, después sabemos muy bien que ningún ser humano escapó de quebrantar la ley y de pecar. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí, en el capítulo 11 de la carta a los romanos, del 9 al 11, Pablo, que está hablando, él viene, acuérdense que él viene de los judíos. Él es judío. Y él viene de ser judío. Y a él le duele lo de su raza. Y mientras sea apóstol, haré honor a mi ministerio por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Pero él dice, ahora la salvación tuvo que ser fuera de Israel. Viene por la fe en Jesucristo. Y también Israel se va a salvar siempre y cuando acoja a Jesucristo y asuma la fe en Jesucristo. Todo israelita que asuma la fe en Jesucristo también forma parte de la salvación. No ha sido excluido, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Y Dios hizo una llamada a Israel para salvarse. Ahora, esa llamada ahora se hace por medio de Jesucristo. Israel, ¿te quiere salvar? Bien, acepta a tu Señor, acepta a Jesucristo.
Deja entrar a Jesucristo en tu vida e Israel tú te vas a salvar también. El Salvador es Cristo. Y por eso ahora dice, ustedes en otro tiempo desobedecieron a Dios, pero ahora al desobedecer ellos han obtenido misericordia. Así también ellos que ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por ustedes, alcanzarán misericordia. Es decir, que la misericordia llegó principalmente a los descarriados, a los extranjeros, a los necesitados, a los pobres, a los mansos. Israel ahora está invitado a ser pobre, manso y a descubrir el don de las bienaventuranzas en su vida. Y si ahora desobedece, ahora está invitado a obedecer. Ellos eran los que debían ser y no son por desobediencia. Ahora tienen que entrar también en obediencia. Eso ocurre en todo, ¿eh? También ocurre en la iglesia. Obispo. Un obispo puede ser un gran pecador y puede incluso ir al infierno si no se convierte. Y si peor, si hace delitos de lo graves, de lo que sabemos muy bien. Entonces tiene que convertirse también. No basta con que diga yo soy obispo, yo estoy salvado. No. Yo tengo que convertirme, yo tengo que entrar en el camino de la obediencia y tengo entonces que también, yo que debería por excelencia, también tengo que entrar en el camino de la obediencia, como también Israel y como también todos. Pero a aquel que se le da más, a aquel se le va a exigir más. A Israel se le dio mucho, se le dio una primacía, y así también a la iglesia, así también a los apóstoles, y así también a todo cristiano y a todo ser humano, invitados todos a acoger la salvación de Dios. Y vemos nosotros aquí, en este caso, en el Evangelio, un Evangelio que se leyó ya hace un tiempo atrás, hace poco. Aquí vemos nosotros que estamos de repetitivos aquí, pero vamos ahora a entender en clave de Israel y no Israel. Pues esta mujer es cananea, no es Israel, es un pueblo extranjero, es un pueblo no creyente, un pueblo considerado inmundo, un pueblo considerado de los que no. Él vino para su raza, Jesús vino primero para Israel y es así, pero él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Si Jesucristo se hubiera dedicado solo a los suyos, estaríamos fritos todos, estaríamos fritos. Los que no somos de Israel, o sea, nosotros los que estamos por aquí, por estos lados, bien lejos de Israel, es Israel que también rechazó a Jesús. Así que menos mal. Y así Jesús, aunque él definitivamente su misión inicia en Israel, y Pablo aclara que eso no quiere decir que si Israel lo rechaza, después no puede entrar en la obediencia. Así también tiene una predilección por los pobres que están lejos, por los pecadores, por los publicanos, por las prostitutas, por los que tienen pecado, por los necesitados. No vino para los enfermos, para los sanos, sino para los enfermos. No vino para los justos, sino para los pecadores. Y él ha venido para esa mujer, aunque en un momento aparentemente la rechaza. Da claro y pone claro, sabe muy bien cuál es mi misión. Yo vine para esto primero. Tú estás pidiendo. Yo vine primero para reclamar la fe de Israel. Y la mujer dijo, yo tengo la fe de Israel. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres el hijo de David. Porque yo sé que había que venir, que uno tenía que venir, eres tú. Y yo sé que tú eres. Y yo sé que tú me darás lo que sea. Tú eres el que puede. Y Jesús se maravilla, porque ella, siendo extranjera, tiene más fe que muchos, que la mayoría de Israel, que rechaza a Jesús. Le alegró ver que fuera de Israel, Isaías 56 también tiene esperanza. Ella, junto con muchos extranjeros, forman parte de los convocados que van a también formar parte del monte santo de Dios. Y por eso entonces él entiende y descubre aquí, le pide compasión, la mujer, imagínense, al compasivo, al misericordioso, le dice, ten compasión de mí. Y entonces los discípulos piden compasión, pero para ellos, ayúdanos porque tenemos los oídos hinchados de tanto que anda gritando detrás de nosotros. No eran ellos diciendo, ay Señor, ayúdala, la pobre, no fue así, no fue eso. Ellos dijeron, dale, que te está detrás gritando para salir de esa loca que está gritando. Y no podemos seguir así. Para hacer la marcha de la avanzada tuya y estar así, necesitamos que esa loca no esté gritando. Yo estoy hablando en una forma jocosa de lo que hacemos en nuestras parroquias y en nuestras comunidades y en la sociedad.
Al que parece loco, al que parece pecador, lo echamos fuera y queremos quedarnos con los que están en eso. Y al revés, Jesús quiere una dimensión misionera que salga a buscar a esa que llaman loca, a esa que va gritando, a esa que está clamando con pasión, a esa. Eso forma parte de la misión de la iglesia, porque la misión de la iglesia es la misión de Jesucristo. Y por eso le está enseñando a los apóstoles también. Le está diciendo, le está hablando a ella, diciendo, él se mete a discutir la misión. Ellos están metiéndose en la dificultad del grito y del desajuste de la situación. Él está en la misión. Y este diálogo le va a ayudar a los discípulos a entender la misión. Todo aquel que acoja, aunque sea pagano, ese también forma parte del pueblo de Dios. Y eso lo entendería Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio y hablando y predicando, vio como el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y dijo, pero el Espíritu Santo también. Y así también Pablo salió a predicar a los gentiles. Se comenzó a entender desde un inicio que aunque la cosa comenzó en Israel, en Jerusalén, en donde el Espíritu Santo, la predicación comenzó en Galilea. Y fue a Jerusalén para morir como un profeta de Israel, como el profeta. Pero la cosa comenzó en Galilea, lejos de Judá. Y la cosa volvió a ser lejos cuando fue enviado el cuerpo de los apóstoles a los confines de la tierra. Vayan a los confines de la tierra, proclamen la buena nueva de Jesucristo. Entonces la misión de la iglesia y la misión de Jesucristo está quedando aquí bien evidente. Nosotros tenemos una obligación con los demás. Me da pena cuando un párroco se dedica nada más que a lo que van a misa. Y eso está muy bien, porque además a veces si predica malo, o si actúa mal, o si le habla mal a alguien, hasta lo que tiene lo pierde y los ahuyenta. Pero nosotros estamos llamados a llamar a la gente, estamos llamados a convocar a la gente. Esa ha sido mi gran alegría en Capotillo, en Santa Clara. Mi gran alegría fue ver una parroquia llena los domingos, ver una parroquia que celebraba en los sectores y que cada vez que celebraba la misa en los sectores, en cada sector ahí no cabía un alma participando de esa misa. Y a mí me dijeron que la vida de Capotillo cambió mucho, pero eso viene cuando no solamente el párroco, sino también ellos les di cursillos de cómo misionar, cómo ir a las casas, cómo hablar, cómo discutir cuando un hermano separado con una Biblia bajo el brazo comienza a decir disparate, cómo tratar con ellos, cómo hablar, cómo dar testimonio de Cristo. Y lo hicieron. A veces hicimos una especie como de ensayo de piloto. Iba uno o dos y nosotros detrás observando y los demás poniendo a los jóvenes que vieron. Y cuando había la discusión, cuando había mal, cuando salía bien, a evaluar. Y eso fue muy interesante. Y Capotillo se volvió un ejército de jóvenes valientes, capaces de ser misioneros. Y eso hace falta. Después también mi otra gran alegría fue en San José de Calazán, en donde allí, con el Yo Me Quedo, y que muchas obras de misión, llegamos a tener, por ejemplo, en el Ministerio Kairos, 450 parejas que formaban comunidades de parejas. Imagínense 450 parejas, estamos hablando de 450 familias. Nada más en el ministerio de las parejas, más los jóvenes por un lado, los demás por otro, pero nada más que en el ministerio de parejas, ver 450 parejas que cuando uno convocaba a la catequesis una vez a la semana, al mes, perdón, eso era extraordinario ver la iglesia. La iglesia parecía una catedral y toda llena de parejas, todos escuchando. Y ver nosotros cómo salieran las personas. Y yo vi mucha gente de la parroquia que salió casa por casa, a tocar la puerta, a hablar, a invitar y a llamar. Y eso hizo que una iglesia de 50 personas se formara una iglesia en donde venían hasta 1000 y 1100 personas durante el domingo, durante la misa de las 12. No digamos después con todo lo demás. O sea, ver nosotros cómo la iglesia está llamada a ser y a tener una dimensión misionera evidente. Y eso no lo hace solamente el párroco, no lo hace el sacerdote. El sacerdote también tiene que tener un espíritu misionero. Porque es triste ver una iglesia donde el párroco va allí, él dice todo, él recibe la colecta, él hace todo, él de la lectura, él de la bendición, se va por ahí
y los mismos que vinieron se fueron y vuelven otra vez la semana que viene, y son simplemente agentes pasivos. Y la iglesia no admite esa realidad, porque el don del Espíritu Santo no se puede quedar callado y tranquilo y pasivo en el corazón de una persona. Es necesario que la iglesia entera se ponga en movimiento. Es necesario que la iglesia entera se ponga a evangelizar. Y aunque lleguen mujeres cananeas gritando, hay que recibirla y hay que dar todo lo que uno ha recibido de Jesucristo, entregárselo a ella también y comunicar la fe. Y si tienen fe, bienvenida, e invitarla a participar y a compartir esa fe. A lo mejor a enseñarnos incluso. Si viene con mucha fe, a darnos lo que tiene también. Porque la iglesia se enriquece con aquel que tiene fe. Estoy seguro que Jesucristo le dio una especie como de rapapolvo, boche a los discípulos cuando dijo así. A lo mejor lo miró a ellos. No he visto a ninguno con tanta fe en Israel. Y ellos, así porque ellos quieren despacharla, y Jesús se está invitando a confiar en él. Y esa mujer lo ha hecho. Y nosotros también, en nuestra situación, en nuestras realidades, confiar en el Señor. ¿Cuántas personas aquí? Yo tengo muchas intenciones que las personas quisieran que no se mencionen, pero tengo personas que están con cáncer, personas que están en muchas situaciones diversas. Su hijo está en ocultismo y cosas por el estilo. Hay mucha tiniebla, hay mucha oscuridad, y mucho dolor y mucha angustia. Y mucha gente que dice, ayúdeme, ore por mí para que yo no desfallezca. No me permita caer el Señor. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones pueden hacer que se doblegue nuestra fe. Porque la fe muchas veces está puesta en la confianza en lo bien o mal que nos va. Y la fe tiene que estar en función de lo que puede o no puede aquel en quien hemos puesto la confianza. Y Él lo puede todo. Por lo tanto, en Él podemos poner toda nuestra confianza y toda nuestra seguridad. Y Él no nos dejará caer. Un día se cerrarán nuestros ojos, no nos dejará caer. Un día nos enterrarán en la tierra y no nos dejará caer. Nos levantará también. Porque la levantada de Dios no es solamente para esta tierra o para situaciones concretas. Es una esperanza en la feliz resurrección. Esa es la manifestación definitiva a la que invita a todos los extranjeros, a todos los que tienen fe, que se acerquen a Jesucristo, que encuentren en Él el cobijo, la fuerza y la esperanza. Él es el Salvador, en Él la cananea puso su confianza, en Él insistió diciendo que hasta los perritos, la imagen de que cuando se le cae algo, los perritos una vez van ahí y le comen. Dice, yo haré eso, que se te caiga algo, que yo comeré lo que sea. Yo recibiré una pequeña bendición, aunque sea, pero lo que caiga de ti, yo lo recojo. ¡Wow! Y esa es la belleza del que dice, Señor, de ti lo que sea, y de otros nada. De ti lo que sea y lo que me venga, Señor. Ese es el que tiene fe. Esa es la fe de la cananea. Esa es la fe con la que Jesús quiere fortalecer a los discípulos y con la que Jesús quiere que nosotros también tengamos fuerza. No, hay muchos que están viendo la misa y dicen, no tengo ningún problema. Ya vendrá un día. Y si no viene, bendito sea Dios. Pero los problemas vendrán. Y lo importante es como cuando uno tiene problemas, no esperar a que venga el ejército enemigo para salir a comprar la pistola y las armas. Tener las armas de la fe ya listas, para en cualquier eventualidad estar dispuesto allí para lo que sea y para ayudar. Si te sobran armas de la fe, pues proporciónaselas a los que no la tienen, ayuda a los demás. No es para ti solo, es para que podamos ser un pueblo que nos ayudemos y descubramos a Jesús como pueblo convocado, como pueblo venido de oriente y de occidente, del norte y del sur, convocado a encontrarnos todos en el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente que ha rechazado la fe? ¿Cuánta gente, por culpa de nosotros quizá, o por cualquier circunstancia, ha dejado de creer? ¿Cuánta gente que ataca? Yo veo en los programas de la televisión, atacan cosas que no entienden. El otro día uno atacando el concordato y diciendo disparate y no entiende concordato. Un día podemos explicarlo para entender. No, que eso es para beneficio de la iglesia. No es solo para beneficio de la iglesia.
Y si fuera para beneficio de la Iglesia, hace tiempo que un pueblo laico como España habría roto con el concordato. Pero como le proporciona 39.000 millones de euros al año de beneficio al Estado español, el Estado español no es loco para cortar con el concordato, porque el concordato no es de un solo lado, es sobre todo un beneficio para el Estado con el que hace el concordato, independientemente de que también haya exenciones y realidades con el que se ayuda al sacerdote para su ministerio. No son privilegios, son ayudas para el servicio ministerial. Ojalá que el Señor nos ayude, porque el reino de la mentira se está posesionando de una realidad como esta. Y nosotros hoy, en un día como hoy, estamos cambiando de gobierno. Está tomando posesión otro nuevo presidente de la República. ¿Cuánto decayó un presidente anterior que al inicio, cuando comenzó su gobierno, comenzó muy bien? Fue un muy buen presidente. Pero cómo se desgastó el liderazgo de él y sobre todo la cuadrilla que tenía a su alrededor. Cómo le hizo deshonor a la patria con tanta prepotencia y situaciones diversas. Ojalá que ahora este presidente, oraremos por él, pediremos por él. Él no está claro del todo, absolutamente en cuestiones esenciales. Por ejemplo, en el aborto, esperemos que podamos orar por él y ayudarle a entender la realidad. Y que no hayan personas que vendan mentiras, como el caso de Esperancita, que lo venden mal, lo venden disfrazado de mentira, que no se trague ninguna mentira. Pero no solamente en el aborto. Por ejemplo, en el caso de la inmigración, él sembró muchas dudas también. También sembró muchas dudas en aparentes tolerancias de cosas diversas. Sembró muchas dudas en algunas cosas. Nunca se aclaró. Claro, políticamente no quiso que se hablara de eso para llegar a la campaña sin que hubiera esos encordios. Muy bien. Ahora oramos para que ninguna de estas situaciones puedan ser de dificultad para que el presidente y su gabinete representen al pueblo que lo eligió y pueda ir gobernando en función de los valores colectivos que tiene el pueblo que lo eligió como presidente. Que Dios lo bendiga, señor presidente, que bendiga su gabinete y lo ayude para que resista a las presiones internacionales y nacionales, que son a veces pocas, pero son muy fuertes, pero que verdaderamente se embadurne de los valores nacionales y de los valores cristianos de la mayoría, y que en ellos pueda asentar un gobierno en el que el pueblo pueda decir: bendito sea el Señor por este presidente que nos ha regalado. Que el Señor nos ayude a todos como pueblo y descubramos cada día más el camino hacia el desarrollo y la paz. Amén. Vamos ahora juntos a profesar nuestra fe y vamos ahora a unirnos a todos los creyentes del mundo diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de los y la vida eterna. Amén. Vamos a elevar nuestras súplicas al Señor con la confianza de que Él atiende las peticiones de su pueblo. Por la Iglesia, sacramento de salvación para el mundo, en su difícil misión de llevar el Evangelio a todas las gentes, adaptándolo a las diversas mentalidades y culturas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo judío, en su difícil diálogo con la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los trabajadores emigrantes que en diversos países sufren discriminación y vejaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que hemos sido acogidos por Cristo para compartir el pan de los hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el nuevo gabinete de gobierno de la República Dominicana, para que defienda la vida, para que defienda la Constitución en todos sus artículos, tal como jurará
defender y proteger, para que el Señor lo asista con la fuerza del Espíritu Santo al presidente y a todos los gobernantes, para que puedan corresponder y gobernar al pueblo tal y como el pueblo lo necesita y lo merece. Roguemos al Señor. Te rogamos, Por los difuntos Eddie, Casimiro, David, Katy, Víctor, John Raymond y Isaac, para que el Señor los bendiga, los acoja en su reino y les revista de inmortalidad. Roguemos al Señor. te rogamos, Por los enfermos Abraham, Yamilca, Raquel y Luis José, para que el Señor los cure y los fortalezca. Roguemos al Señor. te rogamos, Por todos los médicos que atienden a los enfermos de COVID, el doctor Barreiro y tantos otros, para que el Señor los asista y los ayude y los proteja, y también puedan siempre otorgarle salud a todos sus pacientes. Roguemos al Señor. te rogamos, Padre del cielo, escucha estas peticiones que leemos a ti, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Mirad qué estupendo, gustad qué alegría el amor entre los hermanos. Mirad qué estupendo, gustad qué alegría el amor entre los hermanos. Es un buen perfumado que desciende por la barba de Aarón. Es un buen perfumado que desciende hasta el borde del manto. Mirad qué estupendo, gustad qué alegría el amor entre los hermanos. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que nos has dado merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues reconocemos como obra de tu poder no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también haber previsto remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por medio de Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente su alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Hosanna.
Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar tu misterio. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Eddie, Casimiro, David, Katy, Víctor, John Raymond, Isaac, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Juntos dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Hijo de David, el que curó la cananea, el que acoge al pecador y nos acoge a nosotros. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Unámonos a todos los creyentes, a todos los que creen en la presencia de Cristo en la Eucaristía, y sobre todo unámonos como los que hemos participado a distancia de este misterio celebrado de la muerte y resurrección de Cristo. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia de todos, que tengan un feliz domingo, para que el Señor nos fortalezca hoy y todos los días, pero sobre todo en este tiempo de dificultad en el coronavirus, que nuestra confianza se redoble en el Señor, porque la situación es difícil en cuanto a los contagios,
Todavía las muertes, los índices de mortalidad son inferiores a muchos otros países, pero en respecto a los casos son muchos y tenemos que seguir cuidando. Que el Señor nos ayude a tomar conciencia de esto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos Gracias